estaban quizás llenas de estos ríos, con lagunas, lagos y grandes praderas. Puede que entre los ríos haya sido un poco más seco, y sabemos que esta aridez pudo haber causado que los animales se ubicaran más cerca de los ríos y a lo largo de las franjas de vegetación que rodeaban los ríos. Los ceratosaurios estaban perfectamente diseñados para cazar en las áreas densamente forestadas que rodeaban los sistemas fluviales. Y ahora sabemos que cuando atacaban, utilizaban un arma muy efectiva: sus dientes afilados como hojillas. Cuando observamos el cráneo de un ceratosaurio, notamos que tienen dos diseños dentales diferentes. Los dientes de la mandíbula inferior son típicos de dinosaurios depredadores. Terminan con un borde bastante afilado y devastador. Sin embargo, los dientes superiores son inmensamente largos. Nos referimos a esto como una sobremordida. Los dientes superiores de este animal son increíblemente largos y tienen la forma exacta de la hoja de un cuchillo. Además, son de sierra. Fue mucho el trabajo sucio que esos dientes hicieron. Estos dientes definitivamente habrían cortado cualquier carne. Pero uno de los problemas con los dientes es que ciertamente no son tan fuertes como otros dientes de los dinosaurios terópodos. Por lo tanto, quizá un ceratosaurio no habría podido agarrar a un animal grande con su boca y luego sacudirlo. Sus dientes tenían el filo de una hojilla, pero los paleontólogos descubrieron algo curioso. No estaban diseñados para cortar hueso, y sus poco poderosas garras no parecían capaces de hacerlo. Entonces, ¿pudieron ser los ceratosaurios los responsables de los profundos cortes hallados en los huesos descubiertos? Los expertos opinan que no. Los ceratosaurios fueron depredadores bastante crueles, pero no habrían podido dominar los estegosaurios de tamaño adulto o esos saurópodos de cuello largo. Eran capaces de hurgar en los restos de cuerpos de animales muertos, pero la mayoría de las marcas en los huesos eran mucho más anchas que los dientes de los ceratosaurios y llegaban mucho más profundamente en los huesos de lo que alcanzaría la mordida de un ceratosaurio. No hay forma de que uno de ellos sea el depredador que dejara la mayoría de estas marcas. Puede que los ceratosaurios no hayan sido capaces de atravesar huesos con sus mordidas, pero no existe duda de que era un feroz depredador que mataba a su gusto. Sus restos han sido hallados por todo el mundo, lo cual es inusual. Este monstruo prehistórico literalmente dominaba el planeta. Sabemos que habitaba al oeste de América del Norte, pero descubrimientos recientes han mostrado que vivió también en Europa, en Portugal y España. Algunos de sus parientes cercanos habitaban en Sudamérica, e incluso hay pistas de que pudo haber existido en África. Los ceratosaurios pueden hallarse en muchos lugares del mundo, pero sigue siendo un dinosaurio difícil de encontrar. Al intentar descifrar qué pudo haber ocurrido en este caso, los paleontólogos tuvieron que considerar la pregunta: ¿acaso estos dinosaurios cazaban en manada? No existe evidencia real aún de que vivieran en manadas. Esos cuernos nos dicen algo. Esos cuernos no eran para atacar, eran para mostrarlos. Y si tienes una estructura de exhibición es porque al menos una vez te reunías con nosotros para pavonearte y decir: mírenme, tengo el cuerno más grande. Así que al menos en algunas ocasiones se reunían en grupos. Cuando observamos el moderado tamaño del ceratosaurio y luego lo comparamos con el gigantesco tamaño de los herbívoros que cohabitaban con él, solo puedo llegar a una conclusión: que estos depredadores necesitaban cazar de manera cooperativa. No había modo de que los ceratosaurios pudieran controlar solos a los grandes herbívoros. El hecho de que se hayan encontrado tan pocos dificulta poder afirmar categóricamente que cazaban en manada. No hay duda de que lo hacían por supervivencia. Entonces, el misterio se hizo aún mayor. Se realizaron tomografías de los cráneos de los ceratosaurios y los resultados fueron curiosos. Ahora sabemos que puede que los ceratosaurios hayan sido depredadores de emboscada. Cazar en pares les permitía a estos carnívoros atrapar presas más grandes, o preparar una emboscada para capturar presas más pequeñas y veloces. Cuando observamos la estructura del cerebro y vemos que los centros ópticos son relativamente modestos en los ceratosaurios, esto sugiere que quizá la visión era un factor muy importante para este animal, pero no era la parte clave de su comportamiento a la hora de la captura de sus presas. Lo que pudiéramos sugerir entonces es que los ceratosaurios eran quizá depredadores de emboscada.
El ceratosaurio no es en realidad un dinosaurio de enfrentamiento uno a uno. Este dependía de las emboscadas. Prefería echarse a esperar. O si cazaba con un compañero, este último conducía la presa hasta el dinosaurio escondido. De hecho, el tamaño de su cavidad craneal muestra que este dinosaurio no era el más inteligente del mundo prehistórico. Cuando observamos el tamaño del cerebro y la cavidad craneal de los ceratosaurios y los comparamos con el tamaño de su cuerpo, notamos que el cerebro es un órgano bastante modesto en este animal. No era particularmente inteligente. Se trataba de un animal bastante simple a juzgar por nuestros estándares. Era una especie de modelo inicial de carnívoro y no tenía ese cerebro más sofisticado que observamos en algunos de sus contemporáneos, así que a pesar de que era muy fuerte, no tenía las garras, ni el cerebro, ni el tamaño de algunos de los otros carnívoros gigantes de su medio ambiente. La identidad de uno de esos gigantescos carnívoros estaba a punto de ser revelada. Ahí mismo, a tan solo 18 metros del lugar en el que hallaron los ceratosaurios, los científicos descubrieron otro esqueleto. Pero este era el de uno de los más aterradores depredadores del Jurásico. Uno que solo hizo que el misterio fuera mayor y que hacía parecer un peso ligero a los ceratosaurios.